Dios bendiga a todos los que están en alguna parte. Vean a este video, ¿no? Dios les bendiga grande y sobremanera abundante, en mi deseo. Y también llegar hasta su corazón con la palabra del Señor, con el deseo, el único deseo de que usted conozca la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. El tema que vamos a tratar hoy tiene varias cosas, ¿no? Como por ejemplo, lo que hizo un pastor, abandonó la congregación en Escandinavia, creo que, y, y así muchos, ¿no es cierto?, han ido abandonando los santos evangelios porque han sido de alguna manera encandilado, de encandilar, de que la luz, ¿no es cierto?, lo enceguece, pero no la luz divina, sino la luz de la confusión, o sea, vendría a ser más bien las tinieblas que luz, ¿no? A pesar que también dice la palabra del Señor que el diablo se viste como ángel de luz, ¿no? Y también puede hacer todas esas cosas parecidas a la del Señor. Pero nosotros tenemos que tener un fundamento que es la palabra del Señor y no salirnos del fundamento bendito que es la palabra de Dios. Hablaba con una persona ayer y le decía, ¿existe un hombre? Preguntaba, ¿no? Y espero que usted, ¿no? Por allí también se le dé por hacer un comentarito, ¿no? Bajo el video, ¿no? Hace un comentario ahí de cuando vea este video, cuando escuche, ¿no? Yo le preguntaba a esta persona, a este joven, le decía, ¿existe una persona en el mundo que tenga la razón? ¿Existe uno en el mundo que tenga la razón la razón? Y me decía, sí, muchas personas tienen la razón. ¿La razón de qué? Pero miremos esto, le digo. Nosotros hablamos como hombres espirituales, como creyentes en Dios. Pues él me decía, yo no sé si Dios, yo no sé si creer o no creer, porque esto, por esto y por esto, y eso para vos será una razón. Y me decía, sí, para mí es una razón. Si para él eso es una razón, yo le decía, esa razón tuya no es razón delante de Dios, puesto que él, Dios Padre, dice, no, por ejemplo, la palabra del Señor, por ejemplo, la palabra del Señor dice que ame más, mujer, hija, hijo, hermano, hermana, lo que sea, trabajo, lo que sea de este mundo, más que Dios, más que Dios, más que el Señor, no es digno de mí, dice Jesús, ¿no es cierto? Y eso es lo que significa que nosotros muchas veces damos la razón. ¿Por qué razón nosotros, como ese pastor, ¿no es cierto?, que abandonó la iglesia, siendo que tenía una iglesia muy numerosa, ¿no?, por decir 1.700 miembros en la iglesia que él pastoreaba, pero estaba extendida por Asia y Rusia, por todas esas partes. Imagínense este hombre encandilado, turbado, enceguecido por el diablo, ¿no? Por el diablo, porque es el que anda buscando a quien devorar, como dice la palabra del Señor. Algunos confunden, ¿no es cierto?, que dice el diablo vino para hurtar, matar y destruir. No es el diablo, no. La palabra del Señor no dice eso. La palabra del Señor dice que
hay hombres que vienen después o que vinieron antes, ¿no? Pero que vienen después del Señor, que estos vienen sí para hurtar, matar y destruir. Y entonces, pero el ejercidos, o sea, guiado por huestes malignas, hombres, pastores como esta persona, ¿no? Guiado por huestes malignas, se siente confundido y cree él, ¿no es cierto? Y creen los católicos apostólicos romanos, ellos también lo creen, que por el hecho de estar, por el hecho de que la Iglesia Católica tiene una base en Roma, es la iglesia que tiene base, es la iglesia que tiene fundamento, y más porque tiene un papa y una cantidad innumerable de obispos, cardenales, arzobispos, sacerdotes, monjas, y todo esto, ¿no? Que están ahí, que forman la parte eclesial de la Iglesia Católica. Entonces, ellos están creídos, tanto ellos como todos los demás, que es la iglesia que sí que tiene fundamento y que ese es el fundamento. El fundamento viene a ser, no sé bien claro, si Roma o si el Papa. Pero fíjese que si fuese Roma o si fuese el Papa, no sería fundamento. No sería fundamento. Porque si usted le pregunta, bueno, no le va a preguntar a Roma, ¿no? Roma es tierra, pared y todo lo que está ahí. Pero, a ver, si usted le pregunta al Papa, ¿cuál es tu fundamento? Y si el Papa contestara, bueno, mi fundamento es Cristo Jesús, ¿no? O tal vez él dice, mi fundamento es María, ya no es él el fundamento. Sin embargo, parece ser que para la Iglesia Católica el fundamento es la Iglesia de Roma o el Papa. Nosotros sabemos, y lo dice la palabra del Señor, mira hasta dónde el Señor nos hace ver cosas que nosotros tal vez a veces nos sentimos confundidos y algunos dicen, se jactan de esto, ¿no es cierto? Yo tengo 200 almas, algunos dicen ya tengo 500 almas. Escuchaba un pastor que decía, desde aquí de la primer banca hasta la puerta está la iglesia llenita, qué gloria a Dios. La palabra del Señor dice otra cosa. La palabra del Señor dice, venid a mí todos los términos de la tierra y sé salvo. Mira, si Latinoamérica viniera a un pastor, sería ese el bendito, el iluminado, sería ese el capacitado, sería ese un santo. O la gente se pone de acuerdo, la gente piensa, medita, calcula y llega a la conclusión de que sin Cristo van a la perdición. La gente se acerca a ese que está pregonando el Evangelio de Jesucristo, siempre y cuando esté pregonando el Evangelio de Jesucristo, porque evangelio, iba a decir evangélicos, sí, es cierto, evangélicos hay muchos, pastores hay muchos, hay cantidades de pastores, y nacen hombres y los hacen, y herederos heredan los cargos, heredan el pastorado, le queda al hijo o al yerno esto y sigue la sangre como hacían los faraones, ¿verdad? Pero no es así la cosa. Esto no viene por herencia. Esto viene porque el Señor Jesucristo, cuando llamó a los apóstoles, no dejó, si bien llamó hombres con mujeres, hombres casados, pues no quedó ninguno, solamente dijo que vayan sembrando el evangelio y haciendo discípulos en las naciones.
Eh, nosotros sabemos que el único fundamento que debe tener la iglesia, ¿no es cierto?, es Jesucristo. Y decía, hasta dónde llega, ¿no es cierto?, hasta dónde es tan grande la gracia, el poder de Dios, de Cristo, que el Señor dice, donde dos o tres estuvieran reunidos o juntos en mi nombre, en el medio estaría Él. Fíjate que no está diciendo donde una iglesia tenga 100, 200, 500, 1000, 2000, 1.000.000, 2 millones de pesos, perdón, 1.000.000 de almas, en el medio estaría Él. No está diciendo eso. Él está diciendo, donde dos o tres se reunieren, o 4 o 5 reunieren, en el nombre de Jesucristo. O sea, ¿quién es el fundamento? Roma, el Papa, el pastor. ¿Quién es el fundamento? Usted, usted que cuerea, vamos a decir clarito, cuerea a medio mundo. Usted, como lo hace ese tal Luis Toro, cura, Rafael Díaz, Jorge Montoya, y otros tantos que lo siguen a él. Esos son los guías, esos nos estarían guiando. Yo le digo, amigo mío, si esos son sus guías, usted no sabe ni dónde está parado. Usted, tranquilamente, usted no sabe si está perdido, si es del diablo o si es de Cristo. Usted no lo sabe. Si estas personas los van a guiar porque dicen, bueno, por ejemplo, Luis Toro dice, quiere inculcar de que María sea más que Jesús, o sea tal. Por ahí habla de Jesús, de Dios, y por ahí trata de hacer lo que él quiere que hagan. El otro por el otro lado y otro por otro lado, ¿no es cierto? Yo escucho a Montoya hablar de cada pastor y cómo los califica, y te digo una cosa, da lástima. Lástima porque él cree, y como él hay mucho, yo conozco mucho. Como es este hombre, yo conozco mucho, yo no lo critico. Yo solamente, si él llegara a ver y escuchar mi video, digo que piense un poquito. Él no tiene nada con Dios, Él no es alcahuete de Dios. ¿Quién es alcahuete de Dios? ¿Usted es alcahuete de Dios? ¿Yo soy alcahuete de Dios? ¿El Papa es alcahuete de Dios? ¿Quién es alcahuete de Dios? ¿Dónde está el alcahuete de Dios acá en la tierra? Hombre, digo, hombre mortal. ¿Quién es el alcahuete de Dios? Nadie. Absolutamente nadie. Tal vez para usted la palabra sea muy frontal, me dijo alguien. Vos sos muy frontal. Debería predicar con amor. Yo no sé cuál es lo que quieren que le predique con amor. El diablo te quiere confundir. El diablo te dice, cuando dice, predique con amor, predique más suave, predica, a ver, con un velo, puesto un velo aquí, o tal vez como andaba David Diamond con un gorrito en la cabeza y con una media boinita. La boinita no hace a nadie santo, ni hace a nadie coheredero. La boinita es boinita nomás y punto. Mira, yo te digo una cosa, te hago un ejemplo, ¿no? Porque usa boina, ¿es gaucho? No, usa boina y es un peón, o es una persona que le gusta usar boina. Porque usa boinita, ¿es judío? No. Y si es judío, ¿es salvo por la boinita? No. Tampoco. Porque si no tiene a Cristo, ni judío, ni griego, ni gentil. Tampoco. Entonces,
estas personas, ¿no es cierto?, están muy confundidas, decía, en cuanto a creer que ellos tienen fundamento, el fundamento, por ejemplo, la Iglesia Católica tiene el fundamento allá, y entonces dice el sacerdote, el pastor de Escandinavia, de por allá, ¿no?, que tenía una iglesia tan numerosa, y que digo, qué lástima, ¿no? Porque uno muchas veces dice, yo quisiera tener 100, 200 almas, sería feliz, feliz porque me verías en la calle, me vería por aquí, por allá, tendría, no sé, tantas cosas para demostrar la gloria de Dios. La verdad que sí. Y cuesta tanto ganar un alma. Y aquel que tiene tantas almas las deja ahí. Y dice, es que me encontré de pronto que la Iglesia Católica es la verdadera iglesia. Que la Iglesia Católica es la verdadera iglesia. Ese hombre y otros tantos más, como uno en Brasil que vio a María, que se le apareció María, ¿no? Y le hizo unos cambios de luces ahí. Y entonces él dice, salió gritando que había visto a María, dejó la iglesia ahí abandonada y se fue a la Iglesia Católica. También. Ahora yo te digo una cosa, hermano mío. Cuando veas a Jesucristo, cuando veas que viene Jesús por una iglesia pura, sin arruga y sin mancha, blanca como la blanca lana, ¿qué cuenta le vas a dar al Señor? ¿De qué manera sembraste el Evangelio? ¿De qué manera le fuiste fiel al Señor? ¿De qué manera le serviste al Señor? ¿De qué manera testificaste del Señor? ¿Haciendo como hace Montoya? ¿Haciendo como hace el Luis Toro o Rafael Díaz? ¿Haciendo como hacen ellos? Porque ellos no edifican a nadie. Y pobrecitos de los que lo siguen. Cada cual debe leer la palabra y ese debe ser su fundamento. Por ejemplo, Efesios capítulo 5 creo que dice así, ¿no? Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a Dios en sacrificio y olor fragante. Yo le pregunto a estas tres personas que mencioné, ¿cuál es su amor? ¿Cuál es su amor? Porque yo lo veo criticar, recriticar, recontracriticar, burlarse, decir de toda cosa. Ellos no hablan algo que no esté ofendiendo. Ellos, por ejemplo, van muchos pastores, es una lástima, es una vergüenza, es una tristeza, allí, ¿no? Que van pastores a competir, porque es una competencia. Le quieren competir con Luis Toro. Yo no lo veo, no que sea que Luis Toro sea más grande, más sabio, más esto, más el otro. No eso. Ni Rafael Díaz, ni nadie por el estilo, ni el mismo Montoya ese. No. Van allá, ¿no es cierto? Por ejemplo, pastores. Vamos a empezar por una parte, ¿no? Por ejemplo, pastores, ¿no? Van y quieren allá hacerlo callarse a Luis Toro. Y no se dan cuenta los ignorantes que eso es, nunca ellos van a callarlo, nunca. Entonces la palabra del Señor llama a los pastores, le dirá, dice la palabra de Dios, y competiréis, haréis competición. ¿A dónde dice eso? Dice, a ver, que vos siembres la palabra. El hombre te puede juzgar, el hombre te condena, el hombre, pero te está juzgando Dios, te está condenando Dios, no. No. ¿Te está juzgando Dios? ¿Te está condenando Dios? No. ¿Saben por qué? Porque el Señor va a juzgar al mundo cuando Él venga a eso, a juzgar al mundo. Pero mientras tú tengas vida, salud, puedas caminar, entonces tú
tienes la gracia de Dios. Ahora, cuando te mueres, se te terminó la gracia de Dios. Ya no hay más gracia. Está estipulado que el hombre nazca una sola vez y luego muere y luego el juicio. Ahora, yo te digo una cosa. Ahí está. No, el hombre no tiene que perder esa oportunidad de acercarse a Dios, de buscar a Dios. Yo te soy más amplio y dice frontal, pero yo soy más amplio. Jesucristo lo es. Jesucristo es frontal y es amplio. Pero el que no entiende la palabra de Dios no la va a entender nunca. Luego vamos a tener unos versículos. Mira. Habrás cometido pecado, los que hayas cometido. Dice que si eres negro como el carbón, o rojo como la grana, si tú te arrepientes de corazón y haces frutos dignos de arrepentimiento, hacer frutos dignos de arrepentimiento, no es fácil, no cualquiera los hace, pero es fácil. Es fácil arrepentirse de corazón y es fácil pedir perdón a Dios, es fácil volverse al Señor. Volveos a mí, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Volveos a mí. El reino de Dios se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Esto no lo entienden. Tú cometiste un pecado. Tú estás en pecado. Tú pervertiste tu cuerpo. Tú dejaste naciste hombre y de pronto te pervertiste, ¿verdad? Así está el mundo, como Sodoma y Gomorra hoy en día. Tú eras mujer y estabas a punto de casarte, o te ibas a casar y te casaste con otra mujer. Así está el mundo hoy en día, como Sodoma y Gomorra. Esa es la señal de que Cristo viene. Ya cuando el mundo esté, cuando veas en la calle, cuando veas en cualquier parte la inmundicia, entonces Cristo ya está a la puerta. Porque el Señor dijo, ¿cómo era Sodoma y Gomorra? Según se cree que Sodoma y Gomorra tenían relaciones sexuales, no varón con varón ni mujer con mujer, tan solo que los tenían, que eso era su perversión, su libertinaje, sino que también con los animales. Pues, cuando vea todo esto, entonces verá que el Señor está cerca y está a la puerta. Pero si de allí tú te arrepientes de esa inmundicia, de ese cochino pecado que lo inculca el diablo, dice que Adán y Eva se comieron una manzanita. Eso se quiere decir que las manzanas son top, no se pueden comer. Porque si fue una manzanita que comieron, la manzanita sigue cometiendo pecado. Para mí no es así. Es otro pecado bastante sucio delante de Dios entre Eva y Satanás, el diablo, ¿no? Porque fue con el diablo que habló. No fue con otro, no fue con el vecino, no, fue con otro. O sea, no fue con otro, fue con el diablo, con quien engañó a Eva. Perdón, a Adán. Eva engaña a Adán. Y luego, de las instrucciones que le habrá dado el Satanás, el diablo, fue que Adán también llevó a término y por eso Dios se enoja. Si no, tal vez si Adán se hubiera quedado en su santidad, pues a lo mejor le hace otra mujer y sigue diferente la cosa. Pero no, parece que pecaron los dos. Sin embargo, el Señor dice que si tú te arrepientes de esos pecados, el Señor te perdona. Y esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios significa perdón, misericordia, bondad, ayuda, fortaleza, luz. Significa que te espera. Significa que te llama. Significa que no te condenó. Jesús dio el ejemplo con la mujer aquella que
La llevaron los otros para que para piedrarla, para matarla piedrada. ¿Por qué? Decía que era una adúltera. Y Jesús dijo, el que esté libre de pecado, mátela. Comience las piedradas, comience. El que esté libre de pecado. Luego le pregunta a Jesús, ¿qué pasó con los que te condenaban? Ninguno te condenó, y dijo la mujer, no. Bueno, pues yo tampoco te condeno. ¿Tenía el Señor la autoridad para condenar a esa mujer? Sí, claro que sí. Como para echarla al mismo infierno. Hacer abrir la tierra y que se la llevara el diablo. Ahí claro. Pero no lo hizo. El Señor Jesucristo dijo, ni yo te condeno, vete, no peques más. Ese es el problema, esa es la cuestión. Es que a veces la cosa gusta tanto, a la carne le gusta tanto ser pecaminosa, que le cuesta mucho abandonar el pecado. Y otro está tan pervertido que no puede creer que haya alguien que realmente es hijo de Dios o que es un siervo de Dios. Creen que todos son una manga de pervertidos. Pastores que le preguntan, que se dejan guiar por Montoya. Pastores que quieren consejos de Luis Toro. De Rafael Díaz. Pero menos no, dicen, porque el Señor Jesucristo, cuando venga el Señor Jesucristo, y ellos creen que están con Cristo. Para estar con Cristo debes amar a tu hermano como a ti mismo y sufrir por el pecado de tu hermano. Llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Pero si tú lo estás tratando de mugriento, basura y esto y el otro y aquí y allá, y el perro rabioso aquel de Ecuador y a ese desgraciado y aquí y allá, y así los trata este hombre. Eso, y van desviándose del camino del Señor. Vamos a pasar a otro tema. Vamos a dejar eso. Alabado sea el Señor. Era parte de darle un poquito para que, a ver si se prenden de la palabra del Señor, a ver si comienzan a adoctrinarse por la palabra del Señor y dejan las estupideces, la necedad de los demás, los consejos de hombre. Yo no necesito que me venga a aconsejar nadie, absolutamente nadie. Alguien me dijo a mí, vos sos muy frontal y te admiro porque te sostienes firme ahí. Y me dice, cuando venga el Señor, ojalá esté así. Yo le dije, es lo que pretendo, es lo que quiero. El Señor dice que cuando hasta el último hálito de tu vida le eres fiel al Señor, alcanzarás salvación. Si no, no, viejo. Si no, no, mi amigo. No. Tú no eres el alcahuete de Dios. No lo eres. Dios no tiene alcahuete ni chupamedias. No tiene ninguno. Y eso es frontalismo. No, yo creo que en estos tiempos hay que decirte las cosas con su color y con su sabor. Porque si no, vos no vas a entender nunca. Vos ve a los otros que negocian con la gente. Bueno, allá ellos que quieren ser esclavos. Es allá ellos que quieren sacar todo lo que tienen en los bolsillos y dárselo a los mercaderes del evangelio. Allá ellos y sus tonteras. Allá ellos y sus pavadas. Pero yo, por ejemplo, no sería capaz de irle a gritar a uno, por más que decirle, a reírme, a mofarme, a burlarme de ese que cometió pecado. Porque la palabra de Dios me dice a mí, tú que te crees que estás libre, cuídate de no caer. Cuídate de no caer. ¿Y qué cree que el diablo ya lo tiene pisoteado? Ya lo tiene debajo de la pata. No. Él se te anda buscando y ya te tiene ahí en la garra. Ten cuidado. Mira, te digo. Vamos a mirar ahí un poquito. Ahí está. Todavía tenemos tiempo. Vamos a decir. Yo, por ejemplo, yo creo que Dios respalda la palabra que yo predico. Porque no me gusta predicar desde que hay un dicho, ¿no? Medio chistoso. Dice así,
Desde que conocí el aceite, no le di más bolilla a la grasa. ¿Mm? Desde que conocí el aceite, yo no le di más bolilla a la grasa. Esto significa que desde que conocí la verdad, la palabra, y Dios empezó a obrar en mi vida, a darme entendimiento, conocimiento, ya no me valí más de nadie. Yo no le pregunto a nadie, yo le pregunto a Dios. A través de su palabra, a través de orar, a través de buscar a Dios. No soy ningún angelito que anda queriendo volar. No. No vaya a creer que si me toca a mí, a usted que tenía un ojo chueco, se le endereza el ojo porque me tocó a mí. No. Vaya a Cristo. Porque a lo mejor su piecito está chueco, pero y usted es un chueco, camina chueco en el camino del Evangelio, y usted cree que porque me va a tocar a mí, por un hombre santo. No. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el hombre que confía en Dios. Usted solito. Usted no tiene necesidad de nadie. Usted no tiene, yo digo, pobre pastor con tantas almas. La verdad, me da que pensar. Tantas almas. Este hombre deja toda su congregación para irse a Roma. Allá él. Se fue a Roma para hacerse católico. Hermano, Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. ¿Dónde dice la palabra del Señor que tiene que tener una sotana? ¿Dónde dice que la mujer tiene que tener un hábito para estar cubierta de la mollera en la cabeza, en la planta de los pies? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice eso? Tampoco tiene que andar desnuda, por supuesto. Y algunas pobres mujeres que como allá en Arabia, ¿no es cierto? Una parte, ¿no es cierto? Afganistán, no sé, donde les tienen una reja para que miren por ahí las pobres mujeres. Parecen ánimas, eso, ¿cómo le llaman? Ánima que andas penando. Son espíritus que aparecen, fantasmas, bueno, que andan en los cementerios. Ahí. Yo no sé, ellos no saben lo que es andar libre. Mira lo que dice Hebreo, capítulo 1, versículo 1 y 2, lo que dice Hebreo. Vamos a ir a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos va a relatar correctamente lo que allí dice, ¿no es cierto? Así que vamos a la base al Señor, a buscar lo que dice allí en Hebreos 1. Esperen un segundo, ya no tenemos esto, lo que es la palabra. Alabado sea el Señor. Bien, vamos por allí y nos encontramos con Hebreos. Alabado sea el Señor. Esperen un segundo acá. Capítulo 1, dice así la palabra. Sí. Dice así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, a los antiguos. En estos tiempos postreros, Dios, en estos días, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado
la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios Padre? Jamás: mi hijo eres tú. ¿Cuándo? Nunca. Yo, dijo Dios, te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre. Yo, como si dijera yo seré a él padre. Ahora yo le pregunto a toda esta gente, a estos pastores y a tantos, alabado sea el Señor, que tienen equivocado el concepto de la palabra del Señor, no entienden. No entienden, yo les pondría un 1. Yo como profesor de literatura y teología, dicen yo soy teólogo, y hablan puras pavadas. Pavadas. Yo no sé si las hablan porque no las entienden o porque tienen un convenio diabólico para hablar pavadas. Ahí nos está diciendo bien clarito la palabra del Señor, que no es que Jesucristo tenga la misma imagen, a ver cómo dice, y la misma, sí, la imagen misma y su sustancia. Y muchos dicen, ¿no ve que es el mismo? Dios es el mismo, Dios es Dios Padre y se hizo carne, Dios Padre se hizo carne, dicen algunos, y es el Espíritu Santo. Se tomó todos los trabajos. Entonces, la palabra del Señor nosotros tenemos que entender que es mentira, pero que no es mentira. Tenemos que entender que es Dios, pero que no es Dios. Tenemos que entender que es hijo, pero que no es hijo. Tenemos que entender que es espíritu, pero que no es espíritu. Sin embargo, Jesucristo dijo, mi Padre es espíritu. Y quien ve a Dios es el que bajó del cielo, otro no. Estaría diciendo Jesús, dijo alguna vez Jesús, cuando vuelva a mi trono de gloria, de donde salí. ¿Dijo alguna vez Jesús así? Cuando yo vuelva a mi trono de gloria, me siente de nuevo en el trono de gloria. ¿Qué le dijo Jesús a María el día que él resucitó? ¿Qué le dijo? No me toques, porque aún no me he presentado delante de mi Padre. Aún no me he convertido en Dios. ¿Dijo eso? Yo no sé cómo pueden entender y decir que Jesús es Dios Padre, que Dios Padre es Jesús. O sea, todos se están convirtiendo en lo Jesús solo, en lo solo Jesús. Y los solo Jesús están contentos. Claro que sí. Y el diablo también. Y el diablo también. Alabado sea el Señor. Pero vos fíjate una cosa. ¿Quién es el enviado? ¿Quién fue enviado? ¿Quién dijo que yo soy enviado? ¿Quién dicen ustedes? Es un mentiroso, es un terrible mentiroso el Pedro, ¿no es cierto? Pero decilo. Pedro, apóstol Pedro, sos un mentiroso. Fuiste un mentiroso, decilo.
¿Por qué? Cuando Jesús preguntó, ¿qué dice la gente que quién soy yo? Uno le dijeron un profeta, otro Elías, otro que Juan el Bautista, que volvió a la vida, que eso. Ajá. Y vosotros, los apóstoles de él, vosotros, ¿quiénes dicen, qué dicen ustedes quién soy yo? Y nadie ninguno contestó. Pero Pedro, de pronto siendo inspirado, habiéndole hablado el Señor, lo que debería repetir, como cuando Dios realmente, verdaderamente, sinceramente, cabalmente, utiliza a una mujer o un hombre para profetizar. Como muchas veces me tocó hablar a mí lo que debería decir. A 3 personas decirle, prepárense. No fui y le dije a las 3 personas, prepárense. Sino una vez una, otra vez otra, así. Porque se mueren, se van de este mundo. Y no pasó tiempo, lo pasó por si la mosca, por si se cumpla, por si se dé aquí a un año el Señor, por si se dé. Así son los profetas de hoy en día. Mayormente los testigos de Jehová con sus mentiras. Mayormente los testigos de Jehová y sus mentiras. Entonces, Pedro le dice, tú eres el Cristo, que quiere decir el ungido, y lo aclara, el Hijo de Dios vivo. Pero ¿quiénes fueron también los otros que no eran discípulos del Señor? ¿Quiénes fueron? Pastores, sacerdotes, iglesias, llámense como se llamen. Usted, si ha leído la Biblia, usted no puede irse en contra de la verdad. Porque si entonces, si usted se va en contra de la verdad y dice, ese pastor Montesino no sabe nada, usted es un hijo del diablo. Se lo digo clarito, usted es un hijo del diablo. ¿Quiénes fueron los que profetizaron que no eran discípulos del Señor? Que profetizaron o que, mira, puedo decir profetizaron, pero que declararon. ¿Quiénes fueron? Los mismos demonios. Los mismos demonios. Y no me diga a mí que no. Lee la Biblia. De Mateo Apocalipsis te enterará. Porque si te voy a estar diciendo los versículos, entonces vos no lees nunca nada. Pero yo te voy a decir, hubieron demonios que declararon que Cristo Jesús era el Hijo de Dios, el ungido. Yo te conozco, yo sé quién eres tú, por ejemplo. Y Jesús los reprendía y los hacía callarse. Bueno, algo le dije, ¿no? Así que usted dedíquese a leer la Biblia para que no venga cualquiera a reírse, a burlarse de usted y usted quede ahí. Hay pastorcitos, ¿verdad? Hay pastores que no deberían ir a querer vencer a Luis Toro. No lo van a vencer nunca. Porque yo le digo la verdad, no lo van a vencer nunca, nunca, nunca. Usted puede estudiar, tener toda su teología y aún una teología propia. Usted es un ignorante. ¿Sabe por qué es un ignorante? Pretender vencer a Luis Toro o a Rafael Díaz. Ellos estudian, amigo mío, para infundir su doctrina. Estudiaron y estudian para infundir la doctrina de Roma. No para que vos vayas como pastor teólogo. Discúlpeme, pastor, la verdad. ¿Dónde queda su iglesia? Ponerle que diga Luis Toro. ¿Dónde queda su iglesia? Me voy a convertir. Me voy a voy a dejar la sotana, dejo todo, me voy con usted. Eso, amigo mío, no es de usted.
Y usted dice, saca pecho, ¿no es cierto?, como Gutiérrez, como otros tantos más, ¿no es cierto?, que han ido allá. Y dicen, lo vencí al sacerdote este. Usted no venció a nadie. Usted fue vencido. Nunca yo he visto varios debates, pero nunca vi uno que saliera airoso. Uno fue y le dijo un montón de cosas y se enojó y se fue. ¿No es cierto? ¿Cómo quedó ese? ¿Cómo quedó? Lo quedó mirando. Y le decía, ya. Listo. Y ya le dijo él todas las cosas. ¿Está bien eso? ¿Por qué disparó? Tenía miedo quedar con la boca abierta. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Nunca, amigo mío, si tú eres sabio, si tú eres hijo de Dios, nunca lo vas a vencer. Si no es la gracia de Dios, si Dios no te envió y te dijo, mira, vas a ir y le vas a decir este y este versículo y le entregas eso y le decís que más le vale que se arrepienta. Así de claro. Entonces él va, entrega lo que le dijo, a solas con él y se va. Pero no tiene que hacer como la mujer de Lot, mirar para atrás por si el otro viene detrás suyo. Arrepentido y convertido. Pues eso lo hace solo Dios, amigo mío. Pero Dios sabe quiénes son quiénes. Y nadie le va a decir al Señor cómo va a juzgar al mundo tampoco. Pero vamos a otro versículo, ¿no? Amigo mío, mirá. Qué triste cuando no toman en cuenta la palabra del Señor. Jesús, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 5 del capítulo 1 de Hebreo, en el capítulo 10 de Hebreo, versículo 5, dice así, por lo cual entrando en el mundo, dice Jesús, le dice a Dios Padre, sacrificio y ofrenda no quisiste. Se estaba diciendo a sí mismo, no sea ignorante, pastor. No me, discúlpeme, había leído mal, más me preparaste cuerpo, me preparaste. ¿Quién le preparó? Otra persona. Me preparaste. Otra persona. Él le estaba diciendo a otra persona. No se estaba diciendo a sí mismo. Como dice no solo Jesús. Más me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, dice Jesús, he aquí vengo, oh Dios. ¿A qué le está diciendo? Al Padre. Para hacer tu voluntad. No le está diciendo a la carne, para hacer tu voluntad, porque la carne de Cristo, alabado sea el Señor, era el cuerpo que Dios le había preparado. Así, algunos dicen que el Espíritu de Cristo es Cristo. Perdón. Que el Espíritu de Cristo es Dios, Padre. Y la carne es Cristo. Qué ignorante, qué enfermos que son. Qué enfermos, qué insensatos. Y el Espíritu Santo, entonces, ¿qué es? Los ojos, ¿qué es? El nombre, ¿qué es? Se quedan sin uno. Entonces, como en el rollo del libro está escrito de mí, dice el Señor, diciendo primero, sacrificio y ofrenda de holocaustos, expiaciones por el pecado no te agradaron, no quisiste, no te agradaron, las cuales cosas se hacen según la ley que le había dado a Moisés, Dios le dio a Moisés, o Jesucristo mismo se las dio a Moisés, diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, le vuelve a repetir, para hacer tu voluntad. ¿Se da cuenta? No se da cuenta.
Espero que se dé cuenta, porque usted está perdiendo como un ignorante. Mire, vamos a ir a otro versículo, vamos a ir a Lucas. A ver qué dice allá en Lucas. Alabado sea el Señor. Lucas. Y en el capítulo 17, Lucas 17, a ver. Dice así. Dijo Jesús a su discípulo: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel que por quien venga el tropiezo. Mejor le fuera que se atare al cuello una piedra de molino, se arrojase a lo más profundo de la mar, si hiciera tropezar a uno de esos pequeñitos. Ahora, esa persona que hizo tropezar a uno de esos pequeñitos, quiere salvar su alma, tiene todo el derecho y la libertad de parte de Dios, de ir y pedirle perdón y hacer frutos dignos de arrepentimiento y salvar su alma. Sí, Señor. No está diciendo el Señor que ya están condenados. No está diciendo. Eso no lo diga. Entonces, pero hay un versículo mal entendido que yo decía, ¿no? San Juan capítulo 14, creo que es. Vamos a ir a San Juan, capítulo 14. Alabado sea el Señor. O, a ver. San Juan capítulo 14. Vamos a leer. Dice acá. Por ejemplo, acá dice Jesús en el versículo 9. Vamos del 1. No vamos a leer del 1. Alabado sea el Señor. Dice así. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar morada para vosotros. Y si me fuere, yo prepararé el lugar, vendré otra vez, y yo tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sabéis el camino? Perdón, ¿sabéis a dónde? Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo puedes decir que podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, ¿por qué Jesucristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida? Porque Jesucristo no se va en contra de la ley, hacia atrás, hacia la ley. No se va en contra de la ley, no. Pero Jesucristo dice esto porque Él sabía, y lo sabe, Él sabía que en los postreros tiempos, habrían hombres como Buda, como Mahoma, como todos estos, como los católicos que adoran a María en vez de Jesús, en vez de Jesús, como los testigos de Jehová que adoran a Jehová en vez de adorar a Jesús, como los mormones que adoran a José Smith y le dicen Jesucristo,
como aquellos satanistas que adoran a Satanás y sabiendo que éste le espera la condenación, porque ya está condenado. Entonces, alabado sea el Señor. Jesús, Él dice, yo soy la verdad y soy la vida. Ahora, los testigos de Jehová hablan de que Jehová y Jehová y Jehová y Jehová. Hay iglesias, hay pastores que hablan de Jehová, Jehová y Jehová y están con Jehová. Ellos son de Jehová. Son pastores, pero son de Jehová. Y de ahí no lo sacan. Y si vos le decís, pero ¿quién es Jehová? ¿Y usted no es pastor? Sí, soy pastor, pero sin Jehová. Compartamos la palabra con Cristo Jesús. Seamos cristianos. ¿Quiere volverse cristiano, pastor? Y usted dice, no, yo ya soy cristiano. ¿Y cómo lo veo que usted se lo pasa invocando a Jehová? Y porque Jehová es el Padre del Señor Jesucristo. ¿Así? Entonces, el Dios Padre es de los ¿cuántos nombres? ¿Cuántos nombres tiene Dios? Porque los judíos le pusieron un montón. Pero ¿sabe por qué le pusieron un montón? Porque preferían decir cualquier nombre en vez de decir Yahweh. Porque si ellos decían Yahweh, están condenados. Pero no era que la ignorancia de los judíos de decir que si decían Yahweh, están condenados, era que ellos hacían juramentos, juraban y decían que ellos podían nombrar a Yahweh en Israel, afuera no. Cuando la palabra de Dios dice que el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. La tierra y su plenitud es del Señor. La tierra y su plenitud es del Señor. Ahora, ¿Dios se llama Jehová? No, no se llama Jehová. No. Y aunque se llame Jehová, mira lo que te digo, no se llama Jehová. Y si alguno quisiera saber, pues trate de preguntarme por qué no se llama Jehová. Y yo se lo voy a decir. No le voy a decir. Solamente le digo que no se llama Jehová y estoy en lo cierto. Ahora, y aunque se llamara Jehová, yo no podría, no debería, no tendría que decir, invocar su nombre. No. Porque entonces la palabra es incompleta o es mentirosa o está falseada. ¿O quién es el falso? Mas la palabra de Dios es verdad, es eficaz, digna de ser oída por todo. Hechos capítulo 4, versículo 12, léalo y entérese que hay un solo nombre dado a los hombres. Desde el principio hasta el final, un solo nombre. Es Jesucristo. Si usted es pastor y por un lado está con Jehová y con el otro lado está con Jesús, y si usted es pastor y se lo pasa predicando a Jehová, usted no está predicando a Jesús, usted no está predicando a Dios, usted no está predicando a nadie. Usted es un ignorante. Y se lo tengo que decir porque si no usted nunca va a poner a pensar la materia gris. Bendito sea Dios. Fíjese, seguimos con este capítulo, quiero llegar a una parte. Acá, por ejemplo, dice, no sabéis que voy, a ver, el 10, no sabéis que yo voy al Padre, perdón, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Escuche bien, no sea atarantado para leer ni para escuchar, sino que
el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo voy al Padre y el Padre, que yo soy en el Padre en mí. De otra manera, créanme por las obras, por las mismas obras. Esto significa, ni más ni menos, significa, como usted dice, el Espíritu Santo está en él. Jesús dijo, yo tengo un ejemplo, Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Sí, Esteban, usted lea Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56. Esteban era un hombre. Esteban lleno del Espíritu Santo. María llena del Espíritu Santo. Elizabeth llena del Espíritu Santo. Amigo mío, más claro échale agua. Amigo mío, más claro échale agua. Le vuelvo a repetir. Pero Jesús dice, mi Padre es en mí y yo con el Padre. O sea que la unidad que usted no entiende, la unidad que usted no entiende lo hace uno. Pero el Padre no puede, o sea, Jesús no puede estar dividido. Jesús hizo un ejemplo. Hizo un ejemplo Jesús. Dijo que Satanás y el diablo no podían estar divididos, pues si no, se terminaba. ¿Verdad? Usted conoce un dicho, la unidad hace la fuerza. Claro, pero a Dios, usted cree distinto. Y seguimos con el libro este. Mira, Lucas 14. Quiero llegar a una parte. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre. ¿Qué está diciendo el Señor? Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre. Jesús no es el Padre. Jesús dijo, ¿por qué me dices bueno a mí? Le estaban diciendo bueno a Jesús, rabí bueno, maestro bueno. Le estaban diciendo. Él dijo, no me diga bueno a mí. Bueno es mi Padre. Yo mucho le pregunto, ¿Jesús de la cruz es el mismo Jesús de hoy en día? Sí, dicen. Le digo, no. No, porque el Jesús de hoy en día dice, yo no daré por inocente a nadie. El Jesús de hoy en día te dice, sé santo porque yo soy santo. El Jesús de hoy en día te dice, ¿no es cierto?, que tú debes arrepentirte y convertirte porque de lo contrario te lleva el diablo. Sí, pero Jesús, yo te amo tanto, Jesús. Sí, claro, sí, más vale, sí, pero no hiciste mi obra. No hiciste lo que yo quería que hiciera. Tú no hiciste la voluntad del Padre que está en los cielos. Tú no predicaste mi palabra, tú no predicaste mi verdad. Yo para ti fui un mentiroso. Yo para ti fui un hipócrita. Yo para ti tenía 1000 caras. Para ti tenía 1000 nombres. Y te daba lo mismo invocar a uno como invocar a otro. Y eso es lo que hacen hoy en día. Bendito sea Dios. Yo rogaré al Padre y os dará un consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve y no le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros, y no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. A ver, todo esto tiene un misterio de poder entender. El Espíritu Santo dice, yo rogaré al Padre. Yo, dice Jesús, rogaré ¿a quién? A otro. ¿A quién? Al Padre. Para que envíe el Espíritu Santo.
vendrá el Espíritu Santo y morará y estará con nosotros para hacernos recordar y para enseñarnos, para ayudarnos, fortalecernos, iluminarnos, para ayudarnos a entender, a comprender, para ayudarnos a arrepentirnos y a convertirnos y a convencernos, y para eso. ¿Se das cuenta? Pero muchos todo lo creen al revés, todo lo entienden al revés, y se creen ser teólogos, guarda, Si en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Acaso tú eres Jesús? ¿Acaso yo soy Jesús? No, pues yo veo una nube de personas. Pero si todas esas personas creen en el Señor, esa nube de personas creen en el Señor está en ellos y ellos con el Señor. Es claro. Alabado sea el Señor. Bien, vamos a ir a otro libro. Juan 3:36. Por ejemplo, dice en el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. No dice que se dio a sí mismo, dice que dio a su Hijo. Ha dado a su Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que cree en Él cree, en Jesús, no en Jehová, en Jesús. El que cree en Jesús, no en Jehová, lo vuelvo a repetir, no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree, no es condenado. El que cree en Jesús, no es condenado. Pero el que no cree en Jesús y se lo pasa creyendo en Jehová, ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? No ha creído en el nombre del Hijo de Dios. El nombre que Jesús dijo, he puesto en alto tu nombre, lo di a conocer y lo daré a conocer, es el nombre que le dio a él, porque él no tenía nombre antes de venir al mundo. Y existía con Dios y era con Dios y estaba en la gloria con Dios. Por eso le dice él, glorifícame ahora con la gloria que tenía antes de la fundación del mundo. Jesús no tenía nombre, pero el nombre que bajó del cielo, traído por un ángel a María, entregado a María para que María lo entregase y le pusiera ese Jesús, ese nombre viene de Dios, ese nombre es de Dios, ese nombre él dio a conocer y dará a conocer a través de todos los que predicamos la verdad de Cristo. Yo no necesito decir, ni me importa si cree uno o no cree el otro, si dice esto o no dice el otro, no me interesa. A mí no me interesa. En verdad no me interesa. Esto. Yo predico la verdad del Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo, la santa palabra de Dios. No me importa si a Montoya le va a caer mal, si le cae al otro mal, si al otro que va a decir de la sana doctrina, no me interesa, porque la sana doctrina es la palabra de Dios. Y cuando tú estás hablando de la sana doctrina, estás hablando de las palabras de Dios. Y la palabra de Dios es espíritu y vida, amigo mío. Entonces tú estás equivocado, estás errado, te lleva el diablo y no te das cuenta. Vas de la mano con Satanás y no te das cuenta. Vas siguiendo al diablo y no te das cuenta. La palabra de Dios dice, escudriña las escrituras, pero en el espíritu. Tú puedes ser un teólogo católico,
teología católica, teología evangélica. Puedes tener teología de Jehová, puedes tener teología de Mahoma, de Buda, teología de María, teología, no sé, de San Juan Bosco, de San Cayetano, teología de quien sea. Cada uno tiene su teología. Porque es según lo que dice aquel. Esa es la historia, cómo aquel dice. Entonces, vos sigue cualquier teología. Pero la palabra de Dios es la única que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y esa teología no la tienes. Hay una cosa, que Dios le da conocimiento a quien quiere y Dios hace necio a quien quiere, pero de un necio hace un sabio. Vos fíjate que ¿quién no quisiera ser sabio como fue Salomón? O tener hoy en día la gloria que tenía Salomón o las riquezas que tenía Salomón. Hoy en día. Y Dios dijo, ni ha habido antes, ni habrá después un rey como tú. O podés decir, yo ahora ando en auto el último modelo, en aviones, todo eso. Sí, claro, sí, pero tenés que pagar pasaje, tuyo no es. Estamos mejor que antes, sí, claro. Pero yo te voy a decir, todo lo que ves, le dijo el diablo a Jesús, todo lo que ves, mira todo lo que ves. Mira bien, presta atención, mira los reinos, mira todos te los muestro. Y te los doy si postrado de rodillas me adorares. ¿Qué está haciendo el hombre hoy en día? Adorando a Satanás. Adorando a Satanás, no al Señor. Las iglesias evangélicas, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ah, qué bonito. ¿No sabía que el ángel haya venido y le haya dicho a María, María, vas a tener un hijo? Y ese hijo que vas a tener, su nombre será Dios. No, no le dijo así, ¿no? Le dio un nombre. Creo que significa salvación y salvador. Sin embargo, las iglesias dicen, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y yo te voy a decir una cosa. ¿A quién tienes que glorificar? Iglesia, pastor, obispo, quien quiera que seas tú. San Juan capítulo 5, grábatelo. San Juan capítulo 5, 23 y 24, versículo 23 y 24. ¿A quién tienes que glorificar? Juan capítulo, o San Juan, capítulo 1, versículo 12. ¿Quiénes dan testimonio de Jesús? ¿Por qué Jesús dice tantas cosas? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién viene a mí? Yo no lo echo fuera. Si me conoces a mí, has conocido al Padre. ¿Qué quiere el Padre? ¿Que lo glorifiquen a Él? ¿El Padre quiere que lo glorifiquen a Él? Que digan gloria a Dios, Dios Padre celestial, Dios grande y poderoso, Dios amado, Dios poderoso, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios que hiciste los cielos y la tierra. ¿Eso quiere Dios? ¿Eso quiere Dios? O que recibas a su Hijo amado. San Juan 5, capítulo 23 y 24. Te lo vuelvo a refregar en la nariz. ¿Qué quiere Dios? ¿Cuál es la voluntad del Padre Celestial? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oírle. A Él oírle. Y digo una palabra que le va a causar idolatría mucho, pero son ignorantes. Por eso les causa idolatría, porque no saben discernir, corren para allá y se hacen idólatras. No, yo no me hago idólatra. En la boda de Caná estaba ahí y se habían quedado sin vino, ¿no es cierto? Y María pues, y le dijo a Jesús, su hijo,
no sé si le habrá dicho Jesús, mira, se quedaron sin vino. Y Jesús, pero porque María sabía que podía hacer algo Jesús, ¿no? Ya que María había sido llena del Espíritu Santo, yo te pregunto a vos, yo digo, ¿no? Yo digo. María llena del Espíritu Santo, ¿no? Profetizó, habló todo eso. Después que tuvo a Jesús y tuvo más hijos, ¿no es cierto? Porque dice la Biblia que tuvo hijos e hijas. ¿Perdió el Espíritu Santo por haber tenido hijos e hijas? ¿Usted cree que el Espíritu Santo se fue de ella? ¿O seguía llena del Espíritu Santo? Y cuando María habla con Elizabeth, o cuando María profetizaba por el Espíritu Santo, pero hablaba palabra de ¿quién? ¿Quién hablaba por María? María. ¿Quién hablaba por María? Dios. Dios hablaba por María. Entonces, amigo mío, le dijo a Jesús, no tienen vino, se les acabó el vino. Y está linda la fiesta, la boda. Dice Jesús, todavía no ha venido mi poder, no he sido glorificado, no. Pero María le dice, hagan lo que Él les diga que hagan. Sabía que se iba a compadecer a misericordia. Entonces le dijo, hagan lo que Él le diga que hagan. ¿Y qué le dijo Él? Llenen las tinajas de agua. Mira, Moisés le pasa la vara a Aarón, o el mismo Moisés agarró la vara y la tocó el mar rojo y se volvió sangre. Murieron los peces, murieron todos. ¿Por orden de quién? Por orden de Dios. ¿Jesús no iba a convertir unas tinajas llenas de agua en el mejor vino? Claro. Más vale que sí. Más vale que sí. Jesús quiere cambiar tu vida. Quiere que ya no tengas más un cerebro aguachento, sino quiere que tengas un cerebro inteligente, que te des cuenta que Él es el Señor, que a Él tiene que glorificar, iglesia, a Él te le tienes que rendir, a Cristo. Cuando glorifiques, cuando des ese gloria a Dios, tienes que decir gloria a Jesucristo de Nazaret, gloria al Hijo de Dios Todopoderoso, gloria a Jesús de Nazaret, y estarás glorificando al Padre. Pero si tú estás diciendo gloria a Dios, acuérdate que hay un Dios en este siglo y se llama diablo. Y Dios nos dio un nombre dado a los hombres, dice, un solo nombre dado a los hombres. Se llama Jesús, y a ese lo tienes que nombrar en todo. ¿O crees que lo tienes que nombrar solamente cuando echas al diablo fuera de una persona o una enfermedad? O cuando necesitas una esposa, una hermosa camioneta, un hermoso auto, harta plata. ¿Por qué no le dices a Jesús, Señor, despierta tu mente atrofiada de mentira, de falsedad, de hipocresía, de vanagloria, de soberbia, de ingratitud? ¿Por qué no le dices, Señor, saca de mí, Señor Dios mío, la terquedad? Saca la idolatría que tengo aquí dentro de la cabeza, la idolatría, en creer que tú eres, que todo gira alrededor tuyo. Eres un egocentrista, eso es lo que eres, un egocentrista. Tú no estás con la palabra de Dios, tú no estás con Dios, porque la Biblia dice, exhortaos los unos a los otros, y tú no quieres que te exhorte nadie. Te crees el papá de los pollitos y el papá de los pollitos es otro. No sabes si engendraste pollito o qué. Tú no eres papá de pollito ninguno. Tú eres un pobre pollo. Y espero que emplumado siquiera, porque también hay pollo desplumado. Espero que no estés perdiendo la gracia de Dios que te cubre. Espero que vuelvas al Señor. Espero que entiendas, que te
que te conviertas porque has comprendido la palabra de Dios. Que no sigas en tu ignorancia. Al cura no lo salva ni Roma, ni el Papa, ni la sotana, ni la burla, ni la risa, ni la hostia, ni nada lo salva, sino Jesucristo. Igual al pastor lo salva Jesucristo, no Jehová. No Jehová. ¿Entendés? Solo Jesucristo. Es el Señor de señores, el Alfa y Omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que era, es y será, el que ha de venir pronto, y su galardón con él para recompensar a cada uno según sean sus obras. Jesucristo, el Cordero de Dios. Espero que el Señor, a través de su Espíritu Santo, toque tu corazón, te arrepienta y te conviertas al Señor. Porque en esta tierra no hay hombre que tenga razón. La razón la tiene Dios. No hay ninguno en la tierra que tenga razón. Nadie, absolutamente nadie es santo. Nadie es santo hasta que se muera en santidad, en pureza. ¿Y sabes quién dice que si eres santo o no? El Señor. Va a decir si eres santo o no. Porque el Señor dirá si eres falso o no. El Señor dirá, venid benditos de mi Padre, no tú. No hay hombre en la tierra que diga esto es santo, esto no es santo. Yo hago santos y santas. No, no lo hay, eso es mentira. Eso es mentira, falsedad. Habrán hombres pastores y habrán hombres y habrán pastores y habrán curas. Así, sacerdotes católicos y habrán pastores que se van con Dios. Y habrán hombres y curas católicos y pastores evangélicos que se van con el diablo. Porque no están haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre que está en los cielos es que en los 27 libros del Evangelio son los que tú tienes que predicar, pastor, no el Antiguo Testamento. A ver dónde nos sale la palabra. Me salió en Ruth. Me salió en Esther, nos salió en Osea. Date cuenta que eso es historia. Que lo que a vos te va a decir, porque tuve hambre y no me diste de comer, es palabra de Jesucristo, de palabra de Dios a través de Cristo. Evangelio. Buena nueva salvación. Recuerda lo que te va a decir. Yo te llamé y tú nunca me quisiste oír. Santo Evangelio. ¿Quién te dice? Yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Santo Evangelio. Te sientes miedo, sientes temor, porque no estás en Cristo, porque no has entendido la palabra. Eres un ignorante. Pídele a Dios que te saque la ignorancia. Que Dios te bendiga. El Señor te ilumine. El Señor te guíe a toda verdad, a toda justicia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Para honra y gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.